Y como se puede ver claramente en la exhibición G47, el Dr. Zerks hizo un gesto con uno de sus 4 apéndices superiores hacia la pantalla de All. Sus escamas brillaban, con lo que pasaba por presunción entre la especie Veridian. Los humanos requieren un estado inconsciente durante casi un tercio de su rotación planetaria. ¿Puedes imaginar una especie que simplemente se apaga durante horas? Suaves parloteos de diversión ondularon a través de la cámara de observación del Consejo Galáctico. Los xenobiólogos reunidos, que representaban a 17 de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia conocida, vieron el lado nocturno de la Tierra girar a la vista. Miles de millones de luces artificiales titilaron a través de los continentes, un intento desesperado, que Zerks había explicado anteriormente, para compensar el espectro visual patéticamente limitado de la especie. Lo más fascinante, comentó el miembro del consejo, pli sus zarcillos bioluminiscentes pulsando con interés académico y permanecen completamente vulnerables durante estos periodos de sueño o absolutamente. La vejiga respiratoria secundaria de Thor, inflada de emoción, ni siquiera puede mantener la respiración básica, homeostasis térmica sin coberturas artificiales. Los pobres se envuelven en productos de fibra procesada que llaman mantas en lugar de tocar realmente de una manera primitiva. La enorme pantalla de visualización cambió para mostrar varios hábitats humanos. Thor, asistente investigador junior, si avanzó por las diapositivas con eficiencia practicada. Note su obsesión por controlar su entorno inmediato. Zerks continuó indicando una vivienda humana típica. Solo pueden sobrevivir en un rango de temperatura ridículamente estrecho. Demasiado calor, mueren. Demasiado frío, mueren. Demasiada presión atmosférica, muy poca muerte. Muerte. Chasqueó sus mandíbulas en lo que el resto de la cámara reconoció como el equivalente de su especie a sacudir la cabeza. Construyeron toda su civilización alrededor de compensar sus deficiencias biológicas y apareció un diagrama holográfico que mostraba respuestas emocionales humanas. Las lecturas eran, según los estándares galácticos, absolutamente salvajes, pero quizás lo más preocupante es su inestabilidad psicológica. Cere dijo que su tono bajó a lo que probablemente pensó que era discreción diplomática. Su química neuronal está en constante cambio. Pueden experimentar múltiples, a menudo, estados emocionales contradictorios dentro de la misma unidad temporal. El más mínimo estímulo puede desencadenar dramáticos cambios hormonales. Seguramente exageras, retumbó miembro del consejo. Esta forma cristalina refractando la luz de la cámara. Ninguna especie sensible podría evolucionar con tal volatilidad. Te aseguro que los datos son bastante precisos. Zerks sacó otro gráfico. Incluso tienen un término para eso: cambios de humor. Sus medios de entretenimiento están absolutamente saturados con referencias a estas fluctuaciones emocionales. Parecen considerarlo normal. La cámara estalló en versiones de risa de varias especies. Incluso el normalmente estoico colectivo gaseoso pulsó con patrones de color divertidos, y sin embargo llegó una voz tranquila desde el fondo de la cámara. Lograron viajar más rápido que la luz. La risa se apagó mientras la doctora Catal, el miembro más antiguo del Consejo y experta residente en civilizaciones emergentes, flotaba hacia adelante en su campo de contención. Su especie había evolucionado más allá de la necesidad de formas físicas hace eones, pero el protocolo requería al menos una manifestación visible. Dividieron átomos, decodificaron su propio genoma y desarrollaron la computación cuántica. Catal continuó mientras requería dormir, manejaba las variaciones de temperatura y experimentaba estos estados emocionales que te parecen tan divertidos. Las escamas de Zerks parpadearon inciertamente. Bueno, sí, pero y lo hicieron todo en menos de 10.000 años desde su primer lenguaje escrito. Eso es prácticamente un registro galáctico. Seguramente no está sugiriendo que Zerks comenzó. No estoy sugiriendo nada, Catal interrumpió. Solo estoy señalando que quizás nuestras definiciones de debilidad y fuerza podrían beneficiarse de una perspectiva más amplia. Un silencio incómodo cayó sobre la cámara. En la pantalla principal, la Tierra continuó su lenta rotación completamente indiferente al debate que sus habitantes habían provocado. Bueno, Zerks dijo alegremente, su pomposidad profesional reafirmándose, pasando a exhibir G48, su peculiar dependencia de la hidratación regular. Nadie se dio cuenta cuando el Dr. Catal accedió silenciosamente a las bases de datos seguras del Consejo y agregó una pequeña pero significativa anotación al archivo de la humanidad: ejercicio, precaución extrema en interacciones futuras. Las especies pueden ser significativamente más adaptables de lo que indican las evaluaciones iniciales. La Tierra giraba con sus luces titilantes como estrellas. Sus habitantes dormidos no sabían que estaban siendo juzgados por las mejores mentes de la galaxia y que se los encontraba al mismo tiempo deficientes y preocupantemente capaces. Arya Chen miró el traje ambiental triplemente sellado que colgaba en sus aposentos y se preguntó, no por primera vez, si los alienígenas realmente estaban tratando de matarla por sobreprotección. Recuerde al investigador Chen.
El oficial de seguridad de la estación Zix-427 gorjeó a través del sistema de comunicación de su habitación. Debe completar la secuencia de esterilización completa de 20 minutos antes de ingresar al laboratorio anical de Xenobots. Su especie es... El sistema inmunológico es tan encantadoramente básico. Gracias, Zixaria. Respondió manteniendo su voz profesionalmente neutral mientras su monólogo interior añadía varias palabras de elección sobre dónde Zix podría meter su secuencia de esterilización al igual que los 47 días anteriores. La estación de investigación Gamma 9, o el invernadero, como Aria lo llamó en privado, flotaba en órbita geoestacionaria alrededor de Verdant 3, un mundo selvático que hacía que el Amazonas de la Tierra pareciera una jardinera como parte del programa de desarrollo científico interespecies del Consejo del Conde Galáctico, o como Aria lo denominó mentalmente. Acaricia la iniciativa primitiva en la cabeza. Ella estaba aquí para estudiar especímenes de plantas potencialmente medicinales. Investigador. Chen, una nueva voz crepitó a través de la C. Sus suplementos nutricionales matutinos están preparados. Hemos ajustado las matrices de sabor para adaptarse mejor a su paladar limitado. Ara miró su escondite oculto de barras de chocolate reales contrabandeadas desde la Tierra a un costo considerable y logró dar las gracias al nutricionista de la estación, bien intencionado pero insufrible. El alienígena todavía no había descubierto cómo mantenía su masa sin su ritmo de nutrientes cuidadosamente calculado. Planeaba mantenerlo así. Se vistió triplemente sellada porque Dios no permita que un humano se exponga al aire alienígena. Aria se dirigió al laboratorio principal. Los sistemas ambientales del corredor se ajustaron automáticamente a su paso, creando lo que sus manejadores llamaron una burbuja de paso seguro para su delicada constitución. Buenos días a todos, dijo mientras entraba al laboratorio. 5 especies diferentes de investigadores alienígenas se giraron para mirarla con varias expresiones de lo que había aprendido a interpretar como afecto preocupado. El tipo que generalmente se reserva para niños particularmente precoces o mascotas adoradas pero tontas. Ah, Aria Chen. El Dr. Miol. El investigador jefe de la estación extendió 3 de sus apéndices sensoriales en señal de saludo. Estábamos discutiendo sobre los fascinantes requisitos de ritmo circadiano de su especie. ¿Logró la inconsciencia adecuada durante su periodo de descanso designado? Dormí bien. Gracias. Aria respondió moviéndose hacia su estación de trabajo. Una compleja serie de barreras protectoras surgieron automáticamente alrededor de su protocolo estándar para protegiendo al primitivo notable, murmuró TX, el especialista atmosférico, su esfera de contención llena de gas. Pulsando con interés académico, y te sientes adecuadamente restaurado después de solo 8 horas de completa vulnerabilidad. En realidad, Aria dijo, comenzando su secuencia de calibración de equipo, solo necesité 6 horas anoche, pasé las otras 2 leyendo artículos de investigación. El horror que recorrió el laboratorio era casi palpable. Aria contuvo una sonrisa mientras sus colegas alienígenas se apresuraban a expresar su preocupación por su imprudente desprecio por los requisitos biológicos básicos, pero las pautas del Consejo establecen claramente que comenzó un investigador. Podría llevar a un deterioro cognitivo severo. Preocupado, otro, podría necesitar ajustar su carga de trabajo, sugirió un tercero. Aria los ignoró mientras examinaba su último espécimen a través del campo de barrera, un fascinante organismo parecido a una enredadera, que exhibía propiedades similares a los compuestos antiinflamatorios más efectivos de la Tierra. Sus propias notas privadas mantenidas separadas de la base de datos principal de la estación indicaban que podría ser incluso más prometedor que eso. Tal vez deberíamos programar una evaluación médica inmediata. Mial estaba diciendo su zarcillos preocupados. Completamente extendidos. Eso no será necesario, dijo Aria con firmeza sin levantar la vista de su trabajo. Le aseguro que estoy operando bien dentro de los parámetros humanos normales, pero según el análisis definitivo del Dr. Cere, el silencioso resoplido de risa de Aria interrumpió lo que sin duda habría sido otra recitación del famoso artículo de Thor sobre las limitaciones humanas. ¿Alguien quiere revisar mis hallazgos preliminares sobre la estructura celular de Spec X372? Preguntó. En cambio, el cambio de tema funcionó de maravilla. Si había algo que Ara había aprendido sobre los xenobiólogos de cualquier especie, era su incapacidad para resistir nuevos datos mientras sus colegas se agolpaban a su alrededor manteniendo una distancia segura. Por supuesto, se permitió una pequeña sonrisa privada. Déjenlos pensar que era frágil. Déjenlos preocuparse por sus patrones de sueño y su regulación de la temperatura y su estabilidad emocional. Aria había aprendido hace mucho tiempo que ser subestimada era a veces la mayor ventaja de todas. Además, pensó que al mirarlos
Últimos resultados de las pruebas, no tenían idea de lo que realmente era capaz, y con un poco de suerte, nunca necesitarían averiguarlo. Todo empezó con cosas pequeñas, un campo de contención desalineado aquí, un archivo de datos corrupto allá, nada que no pudiera explicarse por las variantes del equipo estándar o los sistemas envejecidos de la estación, pero Arya Chen no había sobrevivido 3 años en la investigación xenobotánica ignorando patrones, registro de control ambiental, notas personales. Murmuró en su grabadora privada, tercer incidente esta semana, la cámara de crecimiento de muestra 7 mostró una desviación del 0,4 en la composición atmosférica, al igual que las cámaras 3 y 5 la semana pasada, el personal lo atribuye a la degradación del sensor. Hizo una pausa para mirar. Engie a través de la ventana de observación triplemente sellada mientras Mick Satal y su equipo recalibraban los controles de las cámaras. Sus movimientos eran pausados, casi pausados. ¿Por qué me preocupa que haya sido solo otro problema de equipo? Todavía no se han dado cuenta de que todas las cámaras afectadas contienen muestras de la misma región de Verdun 3. Continuó en la región con la mayor concentración de especímenes bioquímicamente activos. Un suave timbre interrumpió su grabación de otra alerta en su terminal. Un pico de energía inexplicable en la sección C. El cuarto de este mes. Todo en áreas que albergan equipos de investigación críticos. Arya levantó los datos. Los dedos bailaban sobre la interfaz holográfica. El investigador Chen Zix 427 trinó. La hizo saltar. Estás excediendo tus límites diarios recomendados de exposición a la pantalla. No querríamos forzar tus procesadores ópticos primitivos. Arya minimizó sus ventanas de análisis con suavidad práctica. Solo revisando algunos datos de rutina. Zix, gracias por tu preocupación. Tal dedicación. Zix, agradecimiento. Los volantes revolotearon, pero no debes esforzarte demasiado. Doctor, los papeles de Cere indican claramente que los humanos requieren periodos de descanso frecuentes y Arya logró sonreír. Tomaré un descanso pronto. Tan pronto como Zix se fue, reabrió su investigación. Los picos de energía formaron un patrón que le recordó algo. Hizo una referencia cruzada con su base de datos personal y allí estaba. Se habían detectado firmas similares en otras 3 estaciones de investigación antes de que experimentaran accidentes catastróficos. Las 3 estaciones habían estado investigando avances médicos potencialmente revolucionarios. Las 3 habían estado trabajando con múltiples especies, y las 3 habían sido visitadas por la computadora del Frente de Pureza. Ella susurró, acceso a noticias. Archivos. Término de búsqueda. Frente de Pureza. Los resultados le helaron la sangre. Grupo radical dedicado a evitar que las especies menores accedan a la investigación biológica avanzada. Creen que el rápido avance tecnológico conduciría al colapso de la civilización galáctica. Su solución es mantener a las especies primitivas en su lugar de forma permanente. Un choque del área de almacenamiento de muestras la sacó de su investigación. Arya se apresuró a investigar solo para ser bloqueada por la esfera de contención de TAC. No hay necesidad de preocupación, Arya Chen, la especialista atmosférica. Pulsó tranquilizadoramente, solo un mal funcionamiento de la unidad de almacenamiento, ya hemos iniciado los protocolos de contención. ¿Qué especímenes fueron afectados? Arya preguntó tratando de mirar alrededor de la esfera flotante, nada significativo algunas. Muestras de la serie X370 a la X375. Arya sintió que su ritmo cardíaco se disparaba. Esos eran sus especímenes más prometedores, los que mostraban potencial para tratar varias enfermedades humanas importantes. Fue algo comprometido. Sus lecturas emocionales están aumentando. TX notó con preocupación profesional, tal vez debería retirarse a sus aposentos para un periodo de calma. No necesito un periodo de calma. Arya insistió, necesito revisar mis especímenes ahora. El doctor Mixal intervino. Apareciendo aparentemente de la nada, entendemos que los humanos forman fuertes vínculos emocionales con sus sujetos de investigación, pero debe confiar en nuestras capacidades de contención superiores. Arya contuvo su frustración, por supuesto, pero ¿puedo al menos revisar el informe del accidente? El informe estará disponible después del procesamiento estándar. Mixat Talo. Steren aproximadamente 7 a 10 regresa en bicicleta a sus aposentos esa noche. Ara recopiló sus pruebas fallas en el equipo, apuntando a áreas de investigación específicas, firmas de energía que coinciden con patrones de Sabure conocidos, especímenes faltantes o dañados, siempre los más prometedores. Y ahora este mal funcionamiento de la unidad de almacenamiento sacó el manifiesto de la tripulación de la estación con referencias cruzadas de las fechas de llegada.
Con el inicio de los incidentes un nombre le llamó la atención: Kit 994, un técnico de mantenimiento que había trabajado en las 3 estaciones atacadas anteriormente. Sus credenciales también eran impecables. Computadora impecable, muéstrame el registro de mantenimiento de Kit 994 del mes pasado. Los datos pintaron un panorama inquietante. Kit 994 había accedido a todos los sistemas afectados. Poco antes de cada mal funcionamiento, siempre durante turnos tranquilos, siempre con razones perfectamente documentadas, la terminal de Aria volvió a sonar. Otra alerta: lecturas de energía inusuales en el laboratorio principal. Según el cronograma, Kit 994 estaba de servicio allí en ese momento. Ella buscó su unidad de comunicación y luego se detuvo. ¿A quién llamaría? A las autoridades de la estación, que la trataban como a una niña. El equipo de seguridad, que todavía insistió en escoltarla al baño por su propia seguridad. Un mensaje apareció en su pantalla. Espécimen X-372, brecha de contención inminente. X-372, su espécimen más prometedor hasta ahora, el que podría revolucionar el tratamiento para media docena de enfermedades humanas. AR miró su traje ambiental triplemente sellado y luego su escondite oculto de herramientas y sensores no autorizados que había contrabandeado a bordo, sabiendo que los extraterrestres nunca le darían acceso a tecnología peligrosa. Registro personal de la computadora. Addendum dijo en voz baja: he identificado un patrón claro de sabotaje. Probablemente por parte de los operativos del frente de Purity. Las autoridades de la estación siguen sin responder a las preocupaciones. Están los protocolos de Dardan fallado. Hizo una pausa y luego agregó: comenzando una investigación independiente mientras se ponía el traje. Aria reflexionó que los alienígenas habían cometido un error crucial en su evaluación de la humanidad. Habían asumido que nuestra inestabilidad emocional era una debilidad. Estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. Aria estaba a medio camino del laboratorio principal cuando la iluminación de la estación cambió a rojo de emergencia. No era otro mal funcionamiento. Esto era diferente. Las barreras atmosféricas de la estación, normalmente invisibles, de repente se materializaron como escudos sólidos que separaban la estación. Atención a todo el personal. La IA de la estación habló en todos los idiomas conocidos simultáneamente. Se detectó acceso no autorizado en varios sistemas críticos. Protocolos de seguridad. El anuncio se cortó con una ráfaga áspera de estática. Bueno, una nueva voz ronroneó a través del sistema de comunicaciones. Qué rápido se desmoronan las máscaras de la civilización. Aria se presionó contra una pared mientras se acercaban pasos pesados. A través de la barrera transparente, observó como un grupo de figuras con elegantes trajes de combate pasaban marchando, liderando una fila de sus colegas alienígenas a punta de armas durante demasiado tiempo. La voz continuó. El Consejo Galáctico ha insistido en compartir investigación biológica avanzada con especies primitivas. Hoy demostramos la locura de tal generosidad equivocada. El orador se reveló como un ser alto y elegantemente proporcionado cuya especie Aria reconoció por su investigación. Un noble, una de las civilizaciones más antiguas de la galaxia. 994 estaba desactivando eficientemente los sistemas de seguridad. El Dr. Mexal, el noble, dijo, dirigiéndose al investigador jefe: su trabajo sobre la compatibilidad genética entre especies ha sido preocupante para aquellos de nosotros que entendemos el orden natural. Los apéndices sensores de M-Toul estaban completamente retraídos, una señal de angustia extrema. ¿Quiénes son ustedes? Somos la pureza frente a los guardianes de la evolución adecuada. La progresión evolutiva del noble hizo un gesto y sus soldados llevaron a más personal de la estación al laboratorio principal. Y ustedes han estado apoyando un aceleracionismo peligroso. La mente de Aria corrió. Las barreras fueron diseñadas para contener amenazas biológicas, no para repeler a los atacantes. Las fuerzas de seguridad regulares de la estación probablemente ya estaban neutralizadas y sus colegas alienígenas. Ella observó mientras el brillante personal avanzado y sofisticado de la estación se apiñó completamente paralizado por la repentina violencia. Sus civilizaciones habían evolucionado más allá del conflicto físico hace siglos o milenios. No tenían contexto para esta búsqueda. Las secciones restantes, los Sigborn ordenaron encontrar a los rezagados. Aria miró a su alrededor frenéticamente. La barrera a su lado controlaba las unidades de contención de muestras del laboratorio. Si tan solo pudiera alcanzar el control remoto. La voz del señor Kit 994.
Se detectaron signos biológicos humanos en la sección C. Ah, Sí, el investigador de mascotas. El Igborn sonó divertido. Tráelo con cuidado. Por supuesto que no querríamos dañar a una criatura tan frágil. 2 soldados la encontraron. Rápidamente, no esperaban resistencia de un humano primitivo. Arya los dejó entrar al laboratorio, catalogando los detalles con una claridad desesperada. 6 terroristas armados. 2 vigilando las puertas. El Igborn y el Kit 994 en la estación de control principal. Y sus colegas alienígenas. Mentes brillantes de toda la galaxia se presionaron contra las paredes. La Humana Arya Chen. El Igborn la examinó con elegante desdén. Hemos revisado tu trabajo bastante impresionante para tu nivel de desarrollo, gracias Arya. Respondió de manera uniforme. Intento superar mis limitaciones primitivas. Una oleada de diversión recorrió a los terroristas. El noble sonrió indulgentemente. Verás. Se dirigió a la habitación. Este es exactamente el problema cuando a las especies menores se les da acceso a la investigación avanzada, comienzan a olvidar su lugar apropiado. Lugar apropiado. La voz de Arya era tranquila. En el orden natural todo progresa a su ritmo correcto. El noble hizo un gesto hacia los especímenes de laboratorio. Estas curas que estás desarrollando deberían ser descubiertas por tu especie en otros miles de años después de que hayas madurado adecuadamente, y supongo que el Frente de Pureza decide que es apropiado. Su sonrisa se volvió fría. Ahora somos meramente instrumentos de la naturaleza. Se volvió hacia Kit 994. Comienza la secuencia de purga. Todos los especímenes, todos los datos de investigación. Dejemos que esta estación sea un ejemplo. No, el Dr. Misal finalmente encontró su voz. No puedes. Estos especímenes podrían salvar millones de vidas en múltiples especies. Precisamente el problema que el noble señaló, y uno de sus soldados destrozó casualmente un contenedor, demuestra algún conocimiento. Es demasiado peligroso para las mentes inferiores. Arya observó cómo años de investigación, innumerables curas potenciales, se rompían en el suelo. Sus especímenes, su trabajo, la oportunidad de la humanidad de tratar docenas de enfermedades devastadoras. El noble agregó casi como una idea de último momento y preparó el núcleo de la estación para sobrecargar. Queremos que esto sea una historia de advertencia adecuada. Estás cometiendo un error, dijo Arya, su voz todavía inquietantemente tranquila. El noble en realidad se rió. ¿Y qué sabría un humano primitivo no sobre la opción o el desarrollo adecuado? Arya interrumpió. Sobre los humanos específicamente. Y sobre lo que el Dr. Cerex se equivocó en su análisis. Algo en su tono hizo que el Igborn hiciera una pausa. Oh, ilumínanos. Pensó que nuestra inestabilidad emocional era una debilidad. Los ojos de Arya siguieron a Kit 994 moviéndose hacia el área de almacenamiento de muestras. Que nuestras fluctuaciones hormonales constantes nos hacían inferiores. Obviamente, el Igborn estuvo de acuerdo. Las especies avanzadas alcanzan un equilibrio emocional perfecto, pero verás, Arya continuó cronometrando sus palabras con cuidado. Esas emociones sirven para un propósito. Tomemos la ira, por ejemplo, en los humanos, desencadena una respuesta fisiológica muy específica. Mayor fuerza, reflejos agudizados. Reducción de la sensibilidad al dolor. Fascinant. El Igborn se mostró inexpresivo. Pero, en última instancia, no es relevante. Lo llamamos fuerza histérica. Arya habló sobre él. Madres levantando vehículos. Niños atrapados. Supervivientes luchando. Contra depredadores. Con las manos desnudas. El tipo de fuerza que solo surge. Ella tinda. Ligeramente cuando algo que nos importa se ve amenazado. El Igborn frunció el ceño. Kit 994 comienza la purga. Dato curioso sobre los humanos. Arya dijo que su voz se redujo a un susurro que de alguna manera llenó la habitación. También somos muy buenos escondiendo cosas. Su mano movió algo pequeño y metálico que atravesó el aire y que sacó de un bolsillo oculto en su supuesto traje ambiental primitivo. Cayó al suelo entre los terroristas y rodó. Lo que el noble comenzó a hacer, el dispositivo explotó con un destello de luz y sonido que hizo tambalear a todos los alienígenas en la habitación, pero Arya estaba lista. Ella misma había construido el aturdidor, calibrado específicamente para sistemas sensoriales no humanos. Cuando estalló el caos, sonrió sombríamente. Era hora de mostrarles exactamente lo que un primitivo emocionalmente inestable podía hacer. El efecto del aturdidor fue devastador para todos, excepto para Arya.
Sus párpados internos primitivos, una característica que los alienígenas habían descartado como vestigial, se cerraron de golpe justo antes de la detonación cuando el terrorista se tambaleó. Ella ya se estaba moviendo. 3 años de trabajo con un traje ambiental le habían enseñado exactamente cómo moverse en condiciones restringidas. El guardia más cercano cayó antes de darse cuenta de que el frágil humano era una amenaza. Su traje y su fuerza en la mano lo empujaron hacia las placas de la cubierta. La detuvieron. El noble elegante. La compostura se quebró cuando Arya saltó sobre una estación de trabajo y agarró el arma del guardia caído. Ella es solo una humana. A través del caos, el Dr. Mal observó con fascinación congelada cómo su silencioso colega profesional se transformaba en algo de pesadillas prehistóricas. Los movimientos del humano eran incorrectos, demasiado rápidos, demasiado precisos, demasiado violentos para una especie primitiva. Su mente científica comenzó automáticamente a catalogar las observaciones, incluso cuando sus instintos de supervivencia le gritaban que se escondiera. La primera prioridad de Arya era el kit de almacenamiento de muestras. El kit 994 casi lo había alcanzado. Con el dedo flotando sobre los controles de purga, se lanzó a través del laboratorio usando la gravedad reducida cerca de las paredes. Para aumentar su velocidad, la técnica de mantenimiento giró. El arma se levantó demasiado lento. Arya se estrelló contra el kit 994 con todo el impulso de su carga. El terrorista. La tecnología superior no significaba nada contra la masa cruda y la furia humana desesperada. Golpearon el suelo con la suficiente fuerza como para romper el traje ambiental del kit. El gas del kit era imposible. Atravesó sus sistemas dañados. Su especie carece de la fuerza. Investigación estaba incompleta. Arya gruñó mientras aseguraba los controles de la muestra y luego sonrió con una expresión que hizo que todos en la habitación dieran un paso atrás instintivamente, pero gracias por recordarme por qué. Instalé anulaciones manuales, el noble recuperó la compostura, niveló su arma, aléjese de los controles, primitivo, su explosión emocional es feudal, Arya. Se rió con un sonido completamente desprovisto de humor. Oh, no, esto es perfectamente racional. Golpeó su mano contra un panel oculto. De repente, todos los contenedores de muestras en el laboratorio se sellaron en campos de estasis independientes, una modificación que había hecho silenciosamente hace semanas después de notar los primeros signos de sabotaje. Verá, continuó con su voz terriblemente tranquila, los humanos tienen este rasgo interesante que podemos compartimentar ahora mismo. Parte de mi cerebro está absolutamente furiosa, pero otra parte golpeó su templo helado calculando que un terrorista intentó apresurarse. Arya barrió sus piernas con eficiencia practicada, otro pasatiempo que no había mencionado a sus colegas alienígenas preocupados, y usó su propio impulso para lanzarlo a sus compañeros. Por ejemplo, continuó como si estuviera dando una conferencia de rutina. He pasado 3 meses analizando su tecnología supuestamente superior, encontrando sus debilidades. Hizo un gesto hacia el terrorista caído. Como sus trajes de combate, priorizan la protección ambiental sobre la movilidad. Los rasgos perfectos de los nobles se contorsionaron con rabia. ¿Te atreves o cómo tus armas están diseñadas para la precisión? Arya interrumpió esquivando su disparo con sorprendente agilidad. Sacrificando poder de detención porque tu especie nunca espera resistencia física. Se movió por el laboratorio como una fuerza de la naturaleza. Los Ionesal, tanto los terroristas como el personal, miraron con fascinación horrorizada mientras millones de años de programación evolutiva se activaban en lo profundo de su memoria genética. Algo reconoció la vista de un depredador en acción. Lo más importante, dijo Arya desarmando a otro guardia con brutal eficiencia. Aprendí que todos ustedes han olvidado algo crucial sobre la supervivencia. Ella usó el arma capturada como un garrote deshabilitando a su dueño sistemas de traje. A veces la civilización necesita un poco de barbarie. Los terroristas restantes retrocedieron su tecnología superior de repente, sintiéndose inadecuados contra esta exhibición de violencia primitiva. Incluso su entrenamiento de combate enfocado en la guerra civilizada precisa parecía inútil contra el estilo de lucha adaptativo crudo de Arya fascinante. El Dr. Mixal murmuró su curiosidad científica, abrumando su miedo completa. Activación del sistema nervioso simpático, dilatación de la pupila, sugiriendo máxima agudeza visual, frecuencia respiratoria. Indicando consumo óptimo de oxígeno. Ella está logrando una eficiencia de combate perfecta a través de la respuesta emocional DGD.
Analizar y ayúdeme, gritó el noble frenéticamente, tratando de restablecer la configuración de energía de sus armas, pero el personal de la estación permaneció presionado contra las paredes, sus sensibilidades evolucionadas completamente desprevenidas para esta exhibición de salvajismo controlado. Observaron cómo Arya deshabilitaba sistemáticamente a los terroristas restantes con sus movimientos y su inquietante mezcla de precisión científica y furia primaria. ¿Saben en qué se equivocó Master X en su análisis? Arya preguntó mientras avanzaba hacia el Ickborn. Él asumió que debido a que los humanos experimentan emociones extremas, estaban regidas por ellas. Ella evitó fácilmente su disparo desesperado. La verdad es que hemos aprendido a usarlas para canalizarlas. La perfecta compostura del Ickborn finalmente se hizo añicos. Retrocedió y vio en los ojos de Arya algo que pensó que se había extinguido hace mucho tiempo en las especies civilizadas. La capacidad para la violencia correcta en defensa de lo que importa. ¿Qué eres tú? Susurró. Arya sonrió de nuevo, y todos los alienígenas en la habitación sintieron que su antiguo instinto de supervivencia de especie gritaba en advertencia. Soy un humano que está muy involucrado en su investigación y tú. Ella lo alcanzó con una mano inquietantemente firme. Solo amenazó con destruirlo. El Ickborn aprendió entonces lo que innumerables otros a lo largo de la historia habían descubierto. No hay nada más peligroso que un humano protegiendo algo que les importa. Más tarde, después de que la seguridad de la estación finalmente llegaron y encontraron el laboratorio en caos controlado. Los especímenes estaban a salvo. La terraza estaba sometida y Arya Chen estaba tratando con calma sus pocas heridas menores mientras actualizaba sus registros de investigación. Es notable, dijo el Dr. Mal al verla trabajar. La capacidad de su especie para hacer la transición entre estados emocionales es verdaderamente extraordinaria. Arya levantó la vista de sus notas y sonrió con una sonrisa profesional normal que, sin embargo, hizo que varios oficiales de seguridad retrocedieran. Debería vernos cuando estamos realmente motivados. La bahía médica de la estación zumbaba con energía nerviosa mientras varias especies de personal de seguridad se esforzaban mucho por parecer ocupados mientras se mantenían lo más lejos posible de Arya. Ella estaba sentada en una mesa de examen dejando que la IA médica tratara un corte menor en su brazo mientras actualizaba sus notas de investigación en un bloc de datos. Fantástico, murmuró el Dr. Mal desde una distancia cuidadosamente medida. Sus signos vitales ya han regresado a la línea base como si todo el incidente nunca hubiera ocurrido. Arya levantó la vista. Oh, sí, los humanos son bastante buenos en la recuperación del estrés. Descarga de adrenalina y todo eso. Frunció el ceño ante su bloc de datos. Aunque realmente desearía que no lo hubieran dañado. Los controles ambientales. Ahora tendré que recalibrar todas las cámaras de crecimiento. Los investigadores principales apéndices sensoriales se contrajeron con incredulidad. ¿Estás preocupado por tus experimentos después de todo lo que acaba de pasar? Por supuesto. Los dedos de Arya volaron sobre el panel de datos. La ciencia no se detiene por los terroristas. Además, agregó con una leve sonrisa, tengo 3 años de investigación para validar antes de que ciertas partes intenten descartarla como primitiva. Metodología a través de la bahía médica. La esfera de contención de TAC pulsó con agitación. Pero violaste todos los protocolos de seguridad. El esfuerzo físico solo debería haber abrumado mi frágil constitución. Arya terminó seca. Cosa divertida sobre los humanos. Tendemos a superar las expectativas cuando están debidamente motivados. El jefe de seguridad de la estación, un ser cristalino llamado Rax 55. Se acercó con visible vacilación. Investigador Chen, necesitamos tu declaración sobre el incidente. Solo déjame terminar esta secuencia de calibración. Arya respondió sin levantar la vista. Hoy tal vez quieras revisar los registros de mantenimiento. Tengo un presentimiento. Nuestros amigos recibieron ayuda de otras estaciones. Ustedes los estaban investigando. La forma cristalina de Rax 55 parpadeó con sorpresa. Alguien tuvo que hacerlo. Arya finalmente dejó su cuaderno de datos, ya que todos los demás estaban demasiado ocupados preocupándose por mi horario de sueño para notar el sabotaje. Un silencio incómodo cayó sobre la bahía médica. El personal alienígena intercambió miradas culpables o su equivalente de especie. Mientras tanto, en la cámara principal del Consejo Galáctico, el Dr. Cerex estaba teniendo el peor día de su carrera. Revisión completa de todas las evaluaciones de capacidad humana, tartamudeó. El Consejo reunido. El incidente. Los informes de la Estación de Investigación Gamma 9 indican importantes descuidos en nuestro análisis anterior. La enorme pantalla de visualización mostraba imágenes de seguridad de la estación. El Consejo observó atónito.
En silencio mientras su supuesto sujeto primitivo demostraba exactamente por qué la Tierra estaba clasificada como un mundo mortal nota. Cerex continuó moviendo sus escamas ansiosamente la capacidad del sujeto para mantener una función cognitiva precisa durante estados emocionales extremos. Las suposiciones previas sobre las limitaciones psicológicas humanas parecen haber sido drásticamente mal calculadas. Mal calculado parece un término inadecuado, observó la doctora. Catal su forma de energía pulsando con lo que podría haber sido diversión. Tal vez deberíamos discutir sus nuevas recomendaciones de clasificación. Cerex tragó saliva. Sí. Bueno, propongo una nueva categoría: especies de divergencia evolutiva controlada que parecen primitivas según las métricas convencionales, pero poseen una adaptación especializada que tal vez hayamos pasado por alto en la estación. Finalmente se le permitió a Aria regresar a su laboratorio. El daño había sido mínimo gracias a sus protocolos de emergencia, sus especímenes asegurados de manera segura en sus campos de estasis. Esperó a que continuara la investigación. El investigador Chen, el Dr. Mal, estaba de pie en la puerta con los 4 brazos agarrando un bloc de datos. Nosotros, es decir, sí, preguntó Aria, ya en marcha. Diagnósticos en su equipo. Le debemos una disculpa. Las palabras salieron a toda prisa. Estábamos tan preocupados por protegerlo de acuerdo con las pautas del Dr. Cerex que no nos dimos cuenta de que usted es claramente más capaz de lo que debería ser una especie primitiva. Aria sugirió suavemente. Los apéndices sensoriales de Cal se inclinaron. Fuimos bastante condescendientes. ¿No es así? Un poco. Arya Verificó una lectura de muestra y luego se giró para mirarlo por completo. Pero ya sabe en que los humanos también somos muy buenos. El perdón, especialmente cuando hay un trabajo importante que hacer. Señaló a sus muestras. Estas plantas no se van a analizar a sí mismas y me vendría bien algo de ayuda del investigador jefe de la estación. Suponiendo que esté dispuesto a trabajar con un primitivo emocionalmente inestable. Los apéndices de la señorita Cal se animaron. Yo sí. Sí, por supuesto, hizo una pausa, aunque tal vez deberíamos revisar los protocolos de seguridad. Ahora parecen bastante excesivos. Oh, gracias a Dios, Aria se rió. Si tuviera que pasar por una secuencia de esterilización de 20 minutos más, y así, en un laboratorio que orbitaba un mundo distante, comenzó un nuevo capítulo en la cooperación entre especies internas, uno basado no en la protección condescendiente, sino en el respeto mutuo. Y si el personal de la estación a veces saltaba cuando Aria se movía demasiado rápido, bueno, eso era solo la evolución en acción. 3 meses después del incidente de Gamma 9, como ahora se sabía en los registros del Consejo, el investigador Junior VIX-8 se acercó a la estación de investigación Gamma 9 con considerable inquietud. Su asignación para trabajar con el equipo anical de Xenobots de la estación debería haber sido emocionante. En cambio, su emoción primaria era la ansiedad. Las historias se habían extendido por la mitad de la galaxia para entonces. Como un investigador humano primitivo, había sometido sin ayuda de nadie a un frente de pureza. Terrell, como se había movido con una eficiencia aterradora y una gracia depredadora. Como ella de alguna manera había mantenido funciones cognitivas complejas mientras estaba en un estado de extremismo emocional. El informe oficial era clasificado, por supuesto, pero eso no había detenido los rumores. Algunos decían que había destrozado trajes de combate avanzados con sus propias manos, otros afirmaban que había reprogramado los sistemas de seguridad de la estación en medio del combate, algunos incluso susurraron que el Consejo estaba considerando revisar las restricciones de acceso tecnológico de la humanidad. La sesión informativa de orientación de VIX había sido inusual. Recuerda que su supervisor había dicho que no. Los movimientos repentinos no interrumpen sus ciclos de sueño, y hagas lo que hagas no amenaces a sus especímenes. Encontraron a Ara Chin en la cámara de crecimiento 2, cuidando con cuidado una hilera de plantas iridiscentes. Usaba un traje ambiental estándar mucho menos elaborado que el modelo triplemente sellado que se muestra en las imágenes antiguas de la estación. Estaba tarareando algo suave y melódico que hizo que los sensores de ansiedad de VIX-A Homigiren. El investigador Chenaria se giró y VIX-8 activó instintivamente su sistema de propulsión Emergency, haciendo retroceder a varias unidades, pero solo estaba sonriendo, una expresión simple que de alguna manera no logró activar las respuestas de advertencia que se les había dicho que esperaran. Debe ser VIX-8, dijo. Te doy una cálida bienvenida al invernadero. ¿Quieres un poco de té? La confusión de VIX superó su miedo momentáneamente,
pero pensé que los humanos necesitaban preparaciones especiales de nutrientes. Oh, ese era el viejo protocolo. Arya hizo un gesto con la mano con desdén. Hemos hecho algunos ajustes desde entonces. Bueno, ya sabes. Ellos sabían. Todos sabían. Eso es sobre el incidente. Vix-8 comenzó nerviosamente. Arya estaba midiendo a Lee con delicada precisión. ¿Es cierto que los humanos realmente pueden? No pudieron terminar la pregunta. Arya dejó sus instrumentos y miró a Vix-8 con una expresión que no pudieron interpretar. Luego sonrió de nuevo, pero esta vez diferente. De alguna manera, más cálida y más aguda. Ya sabes, dijo. Alcanzando. Lo que parecía ser un dispositivo primitivo para calentar agua. Todos necesitan un pasatiempo. Comenzó a preparar 2 tazas con facilidad practicada. Algunas personas jardín. Señaló el hermoso espécimen que los rodeaba. Los frutos de una investigación y un cuidado meticulosos. Y algunas personas continuó ofreciéndoles una taza humeante. De vez en cuando hay que recordarle a la galaxia porque la Tierra está clasificada como un mundo de la muerte. Vix-8 tomó la taza con apéndices temblorosos. Ahora Arya dijo. Su sonrisa volvió a su calidez anterior. Déjame mostrarte en qué estamos trabajando. Creo que encontrarás nuestra investigación actual sobre la regeneración celular fascinante. Mientras la seguían a través de la cámara de crecimiento, Vix-8 no pudo evitar notar cómo las plantas parecían inclinarse hacia ella cuando pasaba, casi como si supieran. Algo que el resto de la galaxia estaba empezando a entender. A veces, las cosas más peligrosas vienen en los paquetes más modestos y, a veces, solo a veces vale la pena recordar. ¿Por qué ciertos mundos se llaman mundos de la muerte?